Rodrigo Pacheco, ¿cómo andas? Muy bien, querido Esteban, con gusto de saludarlos. ¿Qué hay en el mundo de las finanzas y el varo? Pues sabes que varios asuntos ya empiezan a reportar las empresas resultados trimestrales de varios tipos y sobre todo son más interesantes porque son los del cuarto trimestre del año pasado, lo cual implica que ya podemos tener una fotografía del año 2022. Y pues por ejemplo, me llamó la atención el caso de América Móvil, la empresa de Carlos Slim, porque resulta que ya en Brasil tiene más suscriptores de telefonía celular que en México. Y este es el primer año en que esto ocurre. O sea, en México son 82 millones, en Brasil 83 millones. Y es que la tasa de crecimiento, por ejemplo, en México fue de 2.9% en comparación anual. Es decir, el año pasado tenían 80 millones de usuarios, de suscriptores. Mientras que en Brasil, el año pasado antepasado, en 2021, tenían 70 millones y ahora crecieron 18% y ya son 83. Con eso cerraron el año pasado. Y eso, bueno, pues me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque pues es un cambio de paradigma y podrías pensar, mucho se le escatima a veces a Carlos Slim en términos de que pues primero fue Telmex y tenía una posición dominante y eso le ayudó, pero la verdad es que sí es cierto que en ciertos momentos, y el IFT así lo ha señalado, etc. Muy hábil el señor. Sí, definitivamente, pues no es lo mismo dejarle una empresa, digo, obviamente cuando se hizo de ella, pues se lo pudieron haber dejado a otro, ¿no? Pero dejársela a un individuo tan hábil en los negocios, pues ha podido extender su dominio y su penetración en otros países, ¿no? Sí, la verdad es que pues tiene mucho mérito y sobre todo pues en Brasil, por ejemplo, pues no empezó con una posición dominante, pero pues está creciendo muchísimo y lo mismo ha ocurrido en otras partes de América Latina. En varios mercados tiene una presencia enorme, entonces bueno, pues eso me parece que es una de las cosas interesantes que se pueden reportar en este trimestre. Otro que he estado comentando es el de Walmart, porque además de que también es un operador de telefonía celular, ya es un operador móvil virtual, es decir, que comercializa, digamos, planes de telefonía celular y opera esos Tenía planes. banco también, ¿no? Walmart. En su momento se lo vendió Inbursa, justo de Carlos Slim, pero ahora tiene Cashi, una cosa que dice ellos, pues les ha habilitado a que muchos de sus consumidores no tienen acceso a crédito y, por ejemplo, en el Buen Fin, con ello pudieron hacer que algunos de sus clientes, muchos de hecho, pues participaran de promociones con tarjetas de crédito, etcétera. Entonces eso también resultó interesante. De hecho, cerró 2022 con Cashi con 5.4 millones de usuarios. Entonces, bueno, pues un crecimiento también bastante importante. Oye, llegó un momento en que el señor Slim llegó a ser el hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Y ya sabemos que sí, Forbes hace estimaciones. Exacto. No es una cosa exacta, pero bueno, para que te pongan en ese lugar quiere decir que pues algo saben. Hoy no está dentro de los primeros, creo que está entre los primeros 20. Pero de repente que se les agotan los modelos de negocios, sus acciones bajan. ¿Qué hace para que una persona...? Yo creo que lo que le falta a México en muchos ámbitos es la innovación. Y te voy a decir por qué. Justo si revisas la lista de la revista Forbes, pues en Estados Unidos va cambiando, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, ahora está Elon Musk, segundo lugar Jeff Bezos, etcétera. Antes, hace unos 20 años estaba Bill Gates y antes de Bill Gates estaba, siempre estaba Warren Buffett por ahí, pero antes eran las empresas, los que estaban vinculados al tema petrolero, por ahí de los 90s y 80s y en fin, ¿no? Sí. Los Walmart, por ejemplo, la familia Walton. Sí, Sam Walton cuando murió, pues se pulverizó, ¿no? Se pulverizó, pero se van renovando y en cambio en México y en otros países, por ejemplo Italia o, pues sí, Brasil, pues se mantienen los mismos, ¿no? No va cambiando mucho esa lista. Y eso quiere decir que el país la economía no refleja nuevas fortunas. Y entonces los mismos pues tienen posiciones ciertamente dominantes en algunas industrias o simplemente los nuevos empresarios que hay pues no alcanzan a llegar ni a convertirse en grandes titanes de industria como sí lo es. No, tendrían que privatizar Pemex y que lo agarrara alguien muy hábil como en su momento fue Slim y llevarlo a otros niveles para que ocurriera eso, ¿no? O que alguien hiciera una innovación tipo Facebook, tipo Tesla, tipo Amazon, ¿no? Y entonces sí, por ejemplo en la Argentina, Marcos Galperín
el fundador de Mercado Libre, pues él sí se convirtió en uno de los hombres más prósperos, te diría, de América Latina, ¿no? Pues tiene una fortuna más o menos de por ahí de los $6,000 millones. Y es desde la innovación, ¿no? Hace poco más de 25 años, Mercado Libre no existía. No, Nació y en el si le 98. vende su participación a Amazon, va a ser uno de los 3 más ricos del mundo, seguro. Sí, que sabes que no le alcanza a Amazon, porque sí está caro. El valor de capitalización de mercado de Mercado Libre anda por ahí, hoy no he revisado, pero debe andar por ahí de los $50,000 millones. Entonces lo tendrías que comprar en varios órdenes de magnitud, pon tú unos $150,000 millones, ni a Amazon le alcanza. Y además tendrá un problema de posición monopólica. Entonces no se ve fácil ¿y cómo que lo vaya a cambian los modelos de negocio? Yo me acuerdo que a principios del año 2000, las .com eran los que generaban ese tipo de oportunidades. Luego vinieron las innovaciones ya de otro tipo, pero sigue siendo lo que tú dices, ¿no? La innovación es lo que te da la oportunidad. Exactamente. Por ejemplo, a mí, ¿sabes qué? Siempre me ha llamado a Carlos Slim la atención que el tipo es sofisticadísimo, entiende bien cuáles son las tendencias. Uno se ve, organiza este evento México Siglo XXI, Telmex, y ahí ha imitado a Mark Zuckerberg. En fin, es un tipo súper brillante. El asunto es que, por ejemplo, tiene Sears desde hace décadas y no ha hecho grandes iteraciones. Le ha pasado de largo el comercio electrónico y eso me llama la atención, ¿no? Cómo no puede alcanzar a desdoblar esa innovación en algunas de sus compañías que son todavía muy exitosas. Sí, sin duda, y sigue insistiendo en la televisión, ¿no? Sí, ya con menos énfasis, pero pues sí, le vendría bien porque podría lograr lo de Brasil, que hacer triple o cuádruple play, ¿no? Que significa televisión por cable, internet, ahí entregas todo. Gracias. Gracias, mi querido Esteban. Luego hablamos de tu tocayo, el tenista. Sí, y mi tocayo, el senador de Brasil. Do Brasil.